Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. El día de hoy quiero hablar sobre un tema polémico, por llamarlo de alguna manera, que es el de la medicación en el autismo. Quiero hacer una advertencia y una aclaración antes de proseguir. Particularmente yo no estoy en contra del uso de la medicación psiquiátrica y neurológica cuando ésta va a redundar en el bienestar y mejorar la calidad de vida de la persona, es decir, cuando es necesaria. Pero lo que estoy en desacuerdo es cuando el uso de esas medicaciones se hace para no dar, no efectuar los apoyos y los ajustes que mejorarían la percepción global de bienestar en la persona y su calidad de vida. Es decir, la medicación debe ser utilizada cuando es necesaria, no para tapar el malestar que se ocasiona en el individuo cuando no adapto el entorno o cuando no doy otras herramientas o cuando no hago los ajustes que debería de hacer. Hecha esta aclaración, em, en primer lugar es importante saber que al no ser el autismo una enfermedad, entonces no hay una medicación para el autismo. Durante un tiempo se experimentó y se intentó utilizar la oxitocina, ¿no? Que es una hormona, es un neuromodulador, ¿no? Para hacer que las personas autistas tuviesen mejoras en su conducta social, prosocial, interactuasen mejor, ¿no? Los ensayos clínicos llevados a cabo hasta la fecha han concluido de que no hay una mejora social al utilizar oxitocina. Y claro, eso tiene que ver con el hecho de que no es que las personas autistas, por usar un fármaco, van a empezar a socializar como personas neurotípicas. Las personas autistas interactúan en base a sus intereses profundos y tienen otras formas de socializar. No tienen una mala manera de socializar, sino una manera de socializar distinta a los neurotípicos. Pues bien, hay fármacos, por ejemplo, todos los antiepilépticos, cuando hay una coocurrencia entre autismo y epilepsia, que tienen que ser usados de todas maneras. Ahí no hay mucho debate. Una persona autista donde coocurre la epilepsia debe utilizar fármacos antiepilépticos. Luego, los más usados son los que tienen que ver con el déficit de atención e hiperactividad. Entonces aquí hay que evaluar costo, beneficio y mejora de la calidad de vida cuando en la persona autista ocurre un déficit de atención e hiperactividad, ver, digamos, si los signos, los síntomas del déficit de atención están interfiriendo en su adecuación, en su adaptación al día a día, a lo cotidiano. En teoría, una persona con déficit de atención e hiperactividad podría prescindir de los fármacos dependiendo del entorno en el que se encuentre. En nuestro mundo occidental, urbano, actual, es muy difícil para una persona con déficit de atención e hiperactividad poder ir por la vida sin un fármaco que le permita focalizarse y concentrarse en aquellas tareas que no revisten un interés para ellos. Esto se da sobre todo en la etapa escolar y tiene que ver, como les digo, con las dificultades propias de nuestros entornos urbanos, occidentales y escolares, sobre todo. Eh, Deberíamos poder cambiar esos entornos, pero frente a la dificultad de poder hacerlos, la utilización de estos medicamentos, que dicho sea de paso están bastante estudiados, tienen algunos efectos secundarios, pero por eso les digo, hay que evaluar costo-beneficio en la calidad de vida y en el desenvolvimiento de la persona en el día a día cuando ocurre el autismo con el déficit de atención. Es decir, tenemos que ser cautos y usarlos al mismo tiempo que se hagan las adecuaciones y los ajustes y se vayan dando las herramientas adecuadas a la persona para poder planificar y organizarse debidamente. Por otro lado,
tenemos una serie de fármacos antipsicóticos, sobre todo el Risperdal y el aripiprazol, ¿no? Que son dos fármacos que fueron aprobados ya hace una buena cantidad de años por la FDA de Estados Unidos para el tratamiento del autismo. ¿Para qué se utilizan o se suelen utilizar estos fármacos? Para evitar las conductas autolesivas, para evitar la agresión, para evitar las conductas explosivas y también se suelen utilizar, se dice, para evitar los comportamientos repetitivos o estímulos. Pues bien, aquí es la polémica mayor. No hay polémica en el uso de antiepilépticos, ¿no? Que es una de las mayores concurrencias, dicho sea de paso, con el autismo. ¿Por qué? Porque simplemente hay que usarlos en ese caso. Hay bastante debate, ¿no? En el uso de fármacos para el déficit de atención e hiperactividad, y eso tiene que ser visto en cada sujeto, en cada individuo, viendo cómo mejora su calidad de vida el uso de estos fármacos, sin olvidarse de hacer los ajustes y las adecuaciones necesarias. Pero la polémica más fuerte es en el uso de estos antipsicóticos por la cantidad de efectos secundarios que producen, ¿no? Utilizar Risperdal, aripiprazol va a hacer que la persona experimente un aumento del apetito, experimente, en muchos casos, no en todos, una subida considerable de peso, cambios hormonales, somnolencia, falta de coordinación, etc. Y hay que ver que el uso de estos fármacos debe ser quizás, ¿no? Por la cantidad de efectos secundarios que produce, el último recurso. Si tenemos un comportamiento explosivo, que es lo que conocemos como meltdown, que es una de las formas de colapso autista y que tienen que ver con una respuesta frente a una gran cantidad de estrés, a una saturación, primero que deberíamos preguntarnos es cómo está, cómo es el entorno en el hogar, en la escuela, en los contextos donde esa persona se desenvuelve. ¿Qué cosas estoy haciendo para prevenir el colapso? Conozco el perfil sensorial de esa persona, estoy haciendo los ajustes que tengan que ver con los cuidados requeridos en base a ese perfil sensorial, porque ya sabemos, ¿no? Que el cuerpo, el sistema nervioso autónomo va procesando una serie de estímulos, ¿no? Y determinando si estamos frente a situaciones de peligro o frente a situaciones de amenaza vital. Entonces, los comportamientos tipo lucha o huida son los que se activan cuando sentimos que estamos frente a un peligro, ¿no? Colapsos como el meltdown, ¿no? El estallido, se dan cuando la persona autista se siente en peligro frente a una situación o cuando ha habido un cambio demasiado abrupto. Entonces, conociendo el procesamiento cognitivo y sensorial de esa persona, yo debería prevenir, ¿no? Los cambios abruptos. Evidentemente va a haber momentos en que no pueda hacerlo. Debería prevenir, ver, hacer los ajustes razonables en cada entorno. A veces no podrá hacerlos, pero esa ocurrencia de estallidos que tengan que ver con cambios abruptos y esa ocurrencia de estallidos que tengan que ver porque hay los ajustes en los entornos, no deberían ser lo general y lo cotidiano, deberían ser algo atípico, debería ser algo eventual que se podría manejar. Si una persona está en constantes colapsos, en constantes estallidos, probablemente sea porque su sistema sensorial está sintiendo como un ataque, una serie de cosas. Y si yo uso aripiprazol o risperidona, lo que estoy haciendo es tratar de parchar la situación, tratar de ir por el camino probablemente más fácil en vez de hacer aquello que debería hacer en ese momento, que son los ajustes en base al procesamiento cognitivo y sensorial de la persona. Eso frente a los colapsos. Las autolesiones. Hemos visto, hemos dicho en otros videos o escritos que la conducta autolesiva en el autismo es una manera justamente de focalizar en el dolor, ¿no? Y tratar de, en esa focalización en el dolor, tratar de olvidar lo que puede estar ocurriendo en un entorno
no adecuado o que estoy viviéndolo como peligroso, ¿no? Y que no puedo soportar. Es preferible el dolor a procesar todos los estímulos que están siendo agresivos para mí. Entonces, como en el caso anterior, tengo que hacer los apoyos y los ajustes necesarios. Si yo medico para que no haya esa autolesión, en vez de fijarme qué puede ocurrir en el entorno, no estoy dando una solución real al problema y a la dificultad, ¿no? Como en el otro caso, uno de los problemas que tendremos es que progresivamente voy a tener que seguir aumentando las dosis y aumentando porque no estoy solucionando la raíz de la situación, ¿no? Y una vez que no haya medicación, la persona volverá, digamos, a tener estos colapsos, volverá a tener esas conductas autolesivas, porque no estoy dando las herramientas necesarias para actuar ante ellos y los ajustes y apoyos. No estoy dando una solución real a la dificultad. Los steaming, para reducir los steaming, bueno, ya hemos dicho en otros lados que los steamings, ¿no? Los movimientos estereotipados, como se les llama en algunas ocasiones, son maneras de regularse, de autorregulación, frente al estrés, frente o una manera de demostrar que uno está muy emocionado. Si el equipo de alguno de ustedes mete gol, posiblemente uno salte y se alegre, ¿no? Bueno, esas son formas de steaming. Si yo estoy muy nervioso, puedo hacer esto. Eso es una forma de steaming también. Lo que pasa es que muchas veces penalizamos aquellas conductas, aquellos movimientos que nos parecen extraños y que ocasionan vergüenza, no a la persona autista, salvo que se lo hagamos sentir, sino más que nada al entorno. Entonces ahí tenemos que revisar nuestros propios prejuicios y nuestro neurotipismo aspiracional, si se quiere llamar de alguna manera, ¿no? Entonces, medicar para que no haya steamings es como que yo lo medique a usted para que no se emocione o para que no esté razonablemente ansioso, ¿no? Por otro lado, usar estos fármacos en muchas personas autistas con más necesidades de apoyo muchas veces no serían utilizados o no deberían ser utilizados si esa persona tuviese un sistema de comunicación aumentativa alternativo con el cual nos pudiese decir si algo le está ocasionando un dolor o si tiene una dificultad o cuál es la causa de su frustración. Muchas personas autistas se autoagreden o agreden o tienen una mayor cantidad de estímulos porque no pueden comunicar aquello que les molesta, aquello que los duele, aquello que desean. Entonces, tener un sistema de comunicación aumentativa alternativo no solamente es un derecho humano para poder comunicarse en general, sino en particular reduciría ciertas conductas que vemos simplemente vistas desde afuera, decimos, son autoagresiones, son autolesiones. Sí, pero lo importante es si esa persona se pudiese comunicar o nos pudiese comunicar lo que le está ocurriendo, posiblemente eso no pasaría. Entonces, el uso de antipsicóticos en el autismo debe ser el último recurso, cuando ya se ajustaron los entornos, cuando hay un sistema de comunicación aumentativa alternativo, cuando conozco el perfil sensorial, cuando doy intervenciones psicoeducativas que lleven a que la persona tenga herramientas de autorregulación o comunicación de sus dificultades y maneras en las cuales lidiar con el estrés o la situación de peligro. Cuando ya hice todo desde ese punto de vista, desde las intervenciones, y persisten ciertas dificultades, puedo pensar en un tipo de medicación antipsicótica. No antes. Y una vez que lo utilice, saber que eso siempre tiene que intentar ser provisional. Provisional. Otro tipo de medicación que hay son los ansiolíticos y los antidepresivos. Pero ojo, la ansiedad y la depresión no tienen que ver con el autismo, sino nuevamente son provocadas por continuas invalidaciones y frustraciones e intentos de encajar sin éxito de la persona autista a lo largo de su vida, que generan ansiedad generalizada, que generan depresión. Entonces, nuevamente, tengo que ver, antes de contentarme con el antidepresivo o el ansiolítico, ver qué cosa puedo hacer por las mejoras de la calidad de vida, del entorno y de la sensación existencial frente al mundo, ¿no? Respecto de esa persona autista, ¿no? Eh,
poder trabajar sobre también la identificación y la comprensión de su autismo y cómo eso opera, ¿no? Con el entorno y cómo saber que yo no soy una versión dañada de lo neurotípico, sino que soy una persona que procesa diferente en una serie de cosas, con muchos retos, probablemente con discapacidad o en situación de discapacidad, pero no inferior a nadie. Y que es un derecho el tener estos ajustes y estos apoyos. Entonces, medicación para la epilepsia, siempre. Medicación para el déficit de atención e hiperactividad, evaluar en cada caso, viendo la mejora en el bienestar y la calidad de vida. Antipsicóticos, como última opción luego de haber hecho todos los ajustes razonables a los entornos y ver el perfil sensorial de cada una de las personas y sus necesidades. Eh, Ansiolíticos y antidepresivos, igual que los antipsicóticos, pueden ser utilizados por un tiempo cuando ya tenemos presente la ansiedad o la depresión, teniendo en cuenta que los retiraremos cuando mejoren las condiciones de la calidad de vida y la persona tenga mejores herramientas para enfrentarse a determinadas situaciones. Entonces, la medicación en unos casos siempre, en otros casos depende, y en otros casos hay que evaluar que no sea una excusa para no dar los ajustes, las acomodaciones, las herramientas, las intervenciones que las personas autistas requieren por derecho. Pensemos bien en qué situación estamos antes de dar una pastilla porque sí. Muchas gracias, de esto quería hablarles el día de hoy y con ustedes será la próxima semana.